Carlota Betfield, una mujer de 31 años, trabajaba como investigadora financiera en una consultora de riesgos ubicada en la Ciudad de México. Su día a día consistía en rastrear cada peso escondido, descubrir cuando las cifras mentían y atrapar a aquellos que confiaban tanto en sus maniobras que creían que jamás serían expuestos. 22 meses antes, había aceptado comprometerse con Jacinto Harley, y la boda, programada para celebrarse en un jardín exclusivo de Polanco, debía iniciarse en apenas 4 horas frente a 2 testigos, mientras el alquiler del lugar ascendía a 12,000 pesos al día. La suegra, Elena Harley, nunca había ocultado su desdén. Durante la cena de compromiso, ante 12 personas, al observar el sencillo vestido comprado en una tienda común, exclamó en voz alta para que todos le escucharan que Carlota era una chica demasiado corriente para la familia, provocando una risa nerviosa en Jacinto que ella jamás olvidó. Pero eso no fue lo peor. La noche anterior al enlace, el reloj marcaba las 9:17 cuando Carlota descubrió una nota sobre la cómoda de la suite nupcial. La tinta negra, la caligrafía pulcra y cursiva contenían apenas 3 palabras que le quemaron la mente. Conoce tu lugar. Al instante, su vestido había desaparecido por completo, la funda colgaba abierta en la puerta del armario, la cremallera completamente bajada, y en su lugar, colgado de la misma percha acolchada, reposaba un disfraz de payaso con rayas rojas y blancas, botones gigantes y un cuello rígido adornado con volantes, mientras una nariz de espuma naranja, ligeramente abollada, se asomaba del bolsillo del pecho. Brígida, la dama de honor, entró detrás con 2 copas de champán y se quedó inmóvil en el umbral, con la mirada clavada en el inesperado atuendo. Bernardo Betfield, el padre de Carlota, permanecía junto a la ventana observando una vez más el pronóstico del tiempo. Al escuchar el sonido de una copa que caía sobre la alfombra y se hacía añicos, giró de golpe, sintiendo el pulso acelerado y la garganta seca. Jazmín, la otra dama de honor, buscó desesperadamente su celular y, con la voz temblorosa, gritó: «Llamen a seguridad». Carlota permaneció en silencio, no por calma, sino porque llevaba 11 meses analizando cada movimiento que Elena desconocía, una parte metódica de su mente, la misma que revisaba estados de cuenta y transferencias bancarias clandestinas, ya estaba ejecutando cálculos precisos. Había recopilado documentos durante 11 meses, trabajado 6 semanas con un perito contable y un abogado que revisó cada papel 2 veces para garantizar que resistiera cualquier demanda. Esa carpeta, guardada en una funda de plástico, la acompañaba a todas las reuniones familiares, esperando el momento exacto. Cuando su padre se acercó con paso lento, el gesto con el que solía consolarla de niña, Carlota sintió una mano temblorosa y la piel de su rostro se volvió pálida. «Dime qué necesitas», preguntó Bernardo en voz baja, con la voz quebrada por la preocupación. Carlota volvió a observar el disfraz de payaso y la nariz de espuma, notando cómo sus dedos se volvieron fríos al tocar el material brillante. «Ayúdame a ponérmelo», respondió con una frialdad absoluta, mientras una gota de sudor resbalaba por su frente. Los invitados, 200 en total, pronto presenciarían la escena. ¿Debería Carlota perdonar a su familia y seguir con la boda, o cortar de raíz toda relación que la había llevado a este ridículo? ¿Debería denunciar a quien haya orquestado el sabotaje o guardar silencio para evitar más escándalos? La respuesta no estaba clara, pero la determinación de Carlota se reforzaba con cada latido acelerado de su corazón. Al fin, tomó la nariz de espuma, la ajustó sobre su rostro y, con la mirada firme, se preparó para enfrentar la sorpresa que le esperaría en el jardín de Polanco. Al acercarse al jardín de Polanco, la mente de Carlota retrocedió sin remedio a la cena de compromiso en el restaurante de la zona alta de Ciudad de México, donde Elena Harley la había escudriñado de pies a cabeza con una sonrisa gélida mientras sostenía su copa de vino. Al pronunciar la frase que marcó el desprecio de toda la familia, Elena la llamó una chica corriente, una persona que no encajaba ni en el apellido ni en la historia de los Harley. En ese instante Carlota comprendió que, para su suegra y para el clan entero, el origen humilde de una investigadora financiera valía menos que un 0 a la izquierda. Asterisco, pero eso no fue lo peor. Para entender por qué Carlota decidió soportar la humillación en lugar de colapsar, es necesario remontarse a su infancia en una casa modesta de Puebla. Su padre, Bernardo Betfield, trabajaba de sol a sol como electricista para mantener un hogar donde nunca sobraba nada.
Bernardo tuvo que recablear toda la casa 2 veces con sus propias manos, la primera cuando ella tenía 7 años, después de un cortocircuito general, y la segunda a los 14, al añadir una pequeña habitación para la abuela. Su madre, maestra de escuela pública, falleció de cáncer de mama cuando Carlota apenas tenía 19 años, tras una agonía de 11 meses que consumió los escasos ahorros familiares. Bernardo se hizo cargo de ella durante la universidad, entregándole hasta el último peso de su esfuerzo sin que ella supiera el verdadero costo. Cuando Carlota conoció a Jacinto Harley 4 años atrás en una terraza de Monterrey, jamás imaginó el peso que arrastraba ese apellido. Jacinto se mostraba diferente a su familia, conversaba con atención, recordaba pequeños detalles y escuchaba con genuino interés, pareciendo un hombre libre de cargas. Sin embargo, a los 6 meses de relación, la sombra de los Harley empezó a extenderse sobre su vida. El difunto padre de Jacinto, magnate inmobiliario, había amasado una fortuna colosal antes de morir de un infarto. En honor a su memoria, la familia creó una gran fundación benéfica y financió pabellones hospitalarios en 3 estados, grabando sus apellidos en placas de piedra caliza sobre las entradas de los edificios. El hermano mayor, Bernardo Jr., dirigía los negocios con mano de hierro y una sumisión ciega hacia su madre. Elena había asumido el control absoluto de la fundación y del patrimonio tras la muerte de su esposo, convencida de que nadie podía escapar de su arbitrio ni de sus reglas. En los primeros tiempos de noviazgo, antes de que el disfraz de payaso y el vestido robado revelaran la verdadera cara del desprecio, Carlota creía que el amor de Jacinto bastaría para equilibrar las diferencias. 12,000 pesos en detalles y cenas elegantes parecían una nimiedad frente al abismo social que los separaba, pero la frialdad con la que Elena calculaba cada movimiento demostraba que el dinero y el apellido eran las únicas monedas de cambio que importaban en ese mundo. Al ver la fría determinación de Elena, las manos de Carlota se volvieron sudorosas y su respiración se volvió entrecortada. Debería perdonar y seguir luchando por un amor que la menospreciaba, o romper todos los lazos y dejar atrás una familia que la veía como una menoscaba. ¿Entregaría la información que descubrió a las autoridades o la guardaría en silencio para proteger a su hijo? La respuesta no era sencilla, pero la presión aumentó cuando la suegra, con voz de acero, anunció que la próxima reunión de la fundación decidiría el futuro de la empresa familiar. Carlota sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la noche se espesaba sobre el jardín y la decisión pendía sobre un hilo. Carlota había pasado los últimos 11 meses revisando cada recibo, cada factura y cada estado de cuenta con una paciencia gélida. Las noches en su departamento de Ciudad de México se alargaban bajo la luz azul de la pantalla, mientras los archivos de Excel parpadeaban sin cesar. Como investigadora financiera, conocía bien los rastros que dejaba el dinero cuando intentaba esconderse, pero esta vez el rastro le dolía en el pecho. Cada carpeta digital guardaba los registros de los fondos destinados a jóvenes necesitados, un programa benéfico que Elena administraba con una aparente generosidad ante la alta sociedad. Ella repasaba los números una y otra vez, buscando un error de dedo, una coincidencia desafortunada que justificara los faltantes. Asterisco, pero eso no fue lo peor. El verdadero peso no estaba en las cifras, sino en el silencio que debía guardar frente a Jacinto. Él llegaba a casa con la misma sonrisa despreocupada, besándole la frente y hablando de los planes para la boda, sin sospechar que su prometida pasaba las madrugadas analizando las cuentas de su propia madre. Carlota sentía que traicionaba la confianza de su novio al investigarlo todo a sus espaldas, pero cada vez que recordaba la mirada despectiva de Elena y las burlas disimuladas en las cenas familiares, el remordimiento desaparecía. Perdonar o cortar, denunciar o callar, la respuesta se desvanecía mientras el corazón de Carlota latía con fuerza bajo la presión. Los recuerdos de los primeros meses con Jacinto regresaban como un eco distante. Él la llevaba a cenar tacos en la esquina y le prometía una vida lejos de las imposiciones de su madre. Bastaba que Elena cruzara la puerta de la sala para que Jacinto encogiera los hombros y olvidara sus propias palabras. Carlota repasaba mentalmente aquellas cenas donde la suegra marcaba las reglas con una sola frase, recordándole que ella apenas era una intrusa en el clan Harley. El contraste entre el novio cariñoso y el hijo sumiso se mostraba como la prueba más clara de que Elena lo manipulaba desde siempre. En la penúltima carpeta de la auditoría interna,
Carlota detuvo el cursor sobre una transferencia realizada a una cuenta offshore en Panamá, justo 3 días antes de la gala benéfica del año pasado. El monto coincidía exactamente con el faltante en las becas para estudiantes de preparatoria. Abrió el comprobante digital, amplió los detalles y vio la firma electrónica autorizada que validaba la operación. No era un error contable ni una donación anónima como afirmaban los informes oficiales. Era Elena moviendo el dinero de la fundación directamente a sus cuentas personales para comprar propiedades en Polanco. El hallazgo la dejó sin aliento, con las manos frías apoyadas sobre el escritorio de madera. La prueba definitiva estaba frente a sus ojos, clara e irrebatible, vinculando a la suegra con un desfalco millonario. ¿Estarían listas a tiempo las pruebas del perito contable antes de la ceremonia? Carlota no perdió ni un segundo después de observar la firma electrónica de Elena en los documentos de la fundación. Recogió los archivos digitales, copió la información en una memoria USB y abandonó su oficina en Ciudad de México con paso decidido, como quien ya no teme a las repercusiones. Sabía que enfrentar a una mujer tan influyente como su futura suegra exigía algo más que sospechas y capturas de pantalla mal iluminadas. Necesitaba un expediente legal tan sólido que ni los abogados más costosos de la familia Harley pudieran refutar. Esa misma tarde contactó a un viejo conocido de sus días en auditorías corporativas, un investigador privado especializado en rastreo de capitales ocultos, y a una abogada penalista experta en desvíos de fondos institucionales. Los tres se reunieron en una cafetería discreta del centro, alejada de los restaurantes elegantes donde Elena solía pavonearse con sus amistades. Carlota desplegó los documentos sobre la mesa de fórmica mientras describía cada movimiento financiero con precisión helada. El investigador revisó las cifras, frunció el ceño y soltó un silbido bajo al percibir la magnitud del fraude. No era un simple error contable ni una donación mal dirigida, sino una red bien tejida de empresas fantasma diseñadas para vaciar las cuentas destinadas a la educación de jóvenes de bajos recursos. Durante semanas, el equipo trabajó en silencio absoluto. Cada noche, Carlota regresaba a su departamento con la cabeza llena de números, extractos bancarios y transferencias cruzadas que mostraban cómo Elena utilizaba el dinero de la fundación para adquirir propiedades exclusivas en Polanco. El dilema la golpeaba con fuerza cada vez que miraba a Jacinto, quien seguía atrapado en la ilusión de una familia perfecta, defendiendo a su madre con una lealtad ciega que le había causado tanto daño durante años. Carlota se preguntaba si valía la pena destruir los lazos familiares de su prometido o si debía callar por amor para evitar una guerra abierta. Pero el recuerdo del vestido de novia arruinado y las burlas disimuladas en la cena resonaban como un eco helado, recordándole que el silencio solo beneficiaba a los estafadores. El informe final llegó un martes por la mañana en un sobremanila sin marcas. Contenía exactamente 6 páginas impresas a doble espacio y estaba firmado por el perito contable autorizado. Carlota abrió el documento con los dedos ligeramente húmedos por los nervios y recorrió cada línea con atención. No había ni una sola cifra honesta en los registros financieros que Elena había presentado ante el consejo directivo en los últimos 3 años. Cada factura era falsa, cada recibo estaba inflado y cada transferencia terminaba en las cuentas personales de la suegra. La prueba era absoluta, inquebrantable y devastadora. Falta apenas unos días para la gran boda y el expediente ya estaba listo para ser entregado a las autoridades competentes. Las horas pasaban rápido y la tensión en el pecho de Carlota era insoportable. Pero eso no fue lo peor. Al abrir la carpeta en medio de la celebración, sus manos temblaron y la multitud quedó expectante. Debería revelar la verdad y arriesgarse a destruir la vida de su prometido, o mantener el secreto para preservar una unión que ya estaba rota. Entregar la evidencia a la justicia o guardarla en silencio para evitar una guerra que devoraría a ambos. Carlota respiró hondo, sintió el sudor resbalando por sus palmas y, pese al temblor, siguió leyendo, decidida a enfrentar la encrucijada que había construido su propio futuro. Las notas del cuarteto de cuerdas llenaban el salón principal mientras Carlota caminaba decidida hacia el altar. El traje improvisado le abrazaba la piel, sin embargo mantenía la espalda erguida frente a los 200 invitados que la observaban con desconcierto y burla. Las risas contenidas flotaban como un murmullo constante que no cesaba. Elena,
situada en la primera fila, sostenía el abanico con los dedos apretados y su rostro se tornó pálido, casi sin color. Jacinto, con el traje impecable y la expresión distorsionada por la sorpresa, dio 2 pasos hacia adelante al notar el disfraz de payaso que Carlota llevaba en lugar del vestido de novia. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el violín que continuaba su lamento. Carlota se detuvo a pocos pasos del altar, sintiendo el sudor frío acumulado en las palmas de sus manos. Ninguno de los presentes se atrevía a pronunciar una palabra. En lugar de inclinar la cabeza o buscar una salida, abrió lentamente la carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo. Las hojas arrugadas emitieron un crujido seco que resonó en los micrófonos del salón. Jacinto intentó sonreír con nerviosismo y extendió la mano para tomar la suya, pero ella dio un paso atrás, mostrando una frialdad inesperada. Los murmullos estallaron entre las mesas de los familiares más cercanos, incapaces de comprender el motivo de aquella puesta en escena. «¿Qué estás haciendo, Carlota?», susurró Jacinto con voz temblorosa, intentando conservar la compostura frente a los invitados. Carlota no respondió. Sus ojos recorrieron la primera fila hasta posarse en el rostro pálido de Elena, cuya máscara amable se había desmoronado por completo. Con voz firme, la investigadora financiera comenzó a leer los nombres de los verdaderos responsables del desfalco y las firmas falsificadas en los documentos notariales que el notario Polanco había intentado ocultar en la Ciudad de México. Cada palabra caía como un golpe seco sobre el mármol del piso. El eco de las cifras exactas del desvío de 12,000 pesos y los contratos firmados a espaldas de la familia retumbó en cada rincón del salón. Pero eso no fue lo peor. Elena se levantó de un salto, con los ojos abiertos de par en par y las manos crispadas sobre el respaldo de la silla. Los invitados, que habían llegado para aplaudir una boda, ahora se miraban entre sí sin comprender la magnitud de la acusación. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar de golpe, sumiendo el ambiente en una tensión insoportable. Carlota alzó la vista de las hojas, clavando la mirada en la madre del prometido sin parpadear. El plan, finalmente, estaba en marcha y ya no había vuelta atrás. ¿Debería Elena intentar justificarse ante los 200 testigos o aceptar que su silencio será su condena? ¿Sería mejor que Jacinto revelara la verdad al público o que guardara silencio para proteger su reputación? La pregunta quedó suspendida mientras Carlota, con la respiración contenida, continuaba enumerando los delitos, dejando claro que la justicia no esperaría. El silencio que se había instalado en el salón principal se quebró de repente cuando los tacones de la abogada de Carlota resonaron con autoridad sobre el mármol pulido. Con paso firme, la mujer portaba un maletín de cuero negro que contenía los expedientes oficiales de la fiscalía, y detrás de ella 2 agentes de la policía fiscal mostraron las órdenes de embargo firmadas por un juez, dejando claro que el desfalco de 12,000 pesos destinado al fondo familiar no quedaría impune. Pero eso no fue lo peor. Elena dio un paso vacilante hacia adelante, su rostro descompuesto revelaba una máscara de amabilidad rota, y balbuceó excusas sobre supuestos malentendidos y tradiciones familiares que nadie escuchó. Jacinto permaneció junto al altar improvisado, con los hombros caídos y la mirada clavada en el suelo, incapaz de sostener el peso de la acusación que la mujer había dirigido contra él frente a la alta sociedad de Ciudad de México. La policía notificó formalmente el embargo preventivo de las cuentas y los bienes registrados a nombre de la familia Harley, mientras los invitados murmuraban incrédulos ante el despliegue de justicia. Carlota observó la escena con una serenidad absoluta, sin sentir rabia ni satisfacción vacía, solo la profunda paz de quien ha colocado cada pieza en su lugar legítimo tras meses de silencio y trabajo riguroso. Jacinto se acercó, murmurando su nombre con una súplica quebrada en la voz, pidiendo una oportunidad para hablar a solas y explicar que él no sabía nada de las maniobras financieras de su madre. Carlota se detuvo un instante, giró la cabeza lo justo para mirarlo sin parpadear y respondió con voz helada que el plazo para las explicaciones había terminado hacía mucho tiempo. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. ¿Debería Carlota perdonar la traición y ofrecer una segunda oportunidad, o cortar definitivamente cualquier vínculo con la familia Harley? ¿Sería mejor denunciar los hechos a las autoridades o guardar silencio para proteger su propia reputación? Sin vacilar,
Carlota dio media vuelta y se dirigió hacia la salida principal, dejando atrás el vestido de novia convertido en un disfraz absurdo, los arreglos florales carísimos y un apellido que ya no significaban nada para ella. Afuera, el aire fresco de la tarde golpeó su rostro y sintió como sus manos se humedecían ligeramente, mientras inhalaba hondo, consciente de que su carrera como investigadora y su dignidad valían infinitamente más que cualquier joya prestada o cualquier matrimonio basado en mentiras. La justicia llegó por los canales correctos, demostrando que el dinero mal habido siempre termina cayendo por su propio peso. Las cuentas fueron congeladas, las empresas fantasma quedaron al descubierto y la verdad sepultó por completo la soberbia de quienes creyeron que podían pisotear el esfuerzo ajeno sin consecuencias.